Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y esta semana me quiero centrar en dos compañías en concreto, una que ha presentado resultados y otra que también ha anunciado un programa de recompra y en base a eso vamos a hablar en este vídeo precisamente por cómo puede implicar este programa de recompras y qué efecto tiene, sobre todo hablando de este sector en concreto. Más concretamente te quiero hablar de que estas dos compañías son la compañía de Nike y la compañía de Globant y en primer lugar quiero empezar por la compañía de Nike. Esta compañía, como sabes, es una empresa que ha estado pasando por ciertas reestructuraciones, lógicamente en base a las malas decisiones del equipo directivo, más concretamente del CEO, que el cual ha sido cambiado, pues esta compañía ha tomado malas decisiones y ahora mismo es verdad que se esperaba desde hace mucho tiempo que fueran presentando malos resultados a medida que se vayan reestructurando, y también parte de las causas que han ocasionado que esta empresa no pare de presentar malos resultados es precisamente por las condiciones macroeconómicas en las que nos hemos encontrado, sobre todo en estos últimos trimestres. Pues bien, esta compañía, tras la presentación de resultados, como puedes ver aquí de forma resumida, presentó unos ingresos superiores a las expectativas de mercado del 6,64% y unos EPS que han batido las estimaciones del analista en un 81,32%. Esto de entrada, por supuesto, ha hecho que la compañía a lo largo de la semana y tras la presentación de resultados haya subido, como puedes ver aquí, un 7,21%. Y luego es verdad que el resto de días ha seguido subiendo y los últimos días de esta semana ha estado corrigiendo. Pero lo cierto es que de media que lleva a lo largo de la semana un crecimiento del 3%. La pregunta aquí es la siguiente, porque veo que también hay mucha confusión con este tema. Tienes que entender que cuando una compañía de forma anticipada está pasando por problemas y anuncia que va a presentar unos malos resultados, el mercado normalmente siempre intenta anticiparse a esos malos resultados y por tanto, si nos vamos hacia atrás, es decir, vemos el histórico de la compañía, podemos ver cómo esta compañía, por supuesto, no ha estado parando de caer poco a poco a medida de 2022, luego recuperación en 2023 y todo 2023, 24 y prácticamente todo 2025 ha estado cayendo, precisamente no solo por las malas decisiones del equipo directivo, sino también por esas causas macroeconómicas. Por tanto, el mercado siempre ha ido anticipándose a esos malos resultados y ha estado corrigiendo la compañía de forma anticipada. Pero eso sí, hay que entender que cuando aparecen unos resultados que sí, de forma objetiva, como veremos ahora, no son buenos resultados porque la compañía sigue presentando resultados negativos, lo cierto es que son menos malos de lo que se esperaba. Concretamente, como te digo, un 81% mejor de lo que se esperaba en EPS y un 6% en ingresos. Y para eso vamos a verlo en el Investor Relation para ver detalladamente cómo sí los resultados en términos absolutos son malos, pero no son tan malos como esperaba el mercado. Pues bien, si vamos aquí al Investor Relation, podemos ver cómo la compañía en este caso ha presentado el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, que sí, Nike es una de las compañías que tiene los trimestres la presentación del ejercicio fiscal cambiada y lógicamente ahora mismo ha presentado el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026 cuando otras compañías recientemente han estado presentando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Pues bien, esta compañía lo que ha presentado es unos ingresos en este primer trimestre de 11.700 millones, un 1% más en términos informados, es decir, reportados en comparación con el año anterior, y de forma ajustadas o neutrales con la moneda, pues una disminución del 1%. Luego los ingresos en Nike directo, es decir, en las ventas directas de Nike, fueron de 4.500 millones, un 4% menos en términos reportados y un 5% en moneda constante. Los ingresos mayoristas fueron de 6.800 millones, un aumento del 7% sobre la base informada y un aumento del 5% sobre la base neutral en moneda constante, es decir, y el margen bruto disminuyó en 320 puntos básicos, es decir, un 3,2% hasta el 42,2%, que ojo, aún así hay que decir que Nike, por la compañía que es y ha sido hasta la fecha, mientras ha estado cayendo, es verdad que ha estado sufriendo, pero hasta antes de estas caídas ha demostrado que es una compañía con márgenes sólidos que ha permitido o le ha permitido
permitido tener crecimientos más o menos de forma considerada estables en el tiempo. Por tanto, lo que demuestra es que esta compañía sí está pasando por problemas estructurales temporales, pero que lógicamente estos cambios, a medida que vaya pasando los trimestres, probablemente puedan ir solventándolos. Y al final, por supuesto, también en cuanto a ganancias diluidas por acción, es decir, EPS, fue de 0,49, lo que lógicamente, lo que te estaba comentando, sí son resultados mejor de lo esperados, pero hay que tener en cuenta que estos resultados ya eran resultados malos en comparación con años anteriores. Lo que dice aquí el equipo directivo es que este trimestre Nike impulsó el proceso gracias a nuestras acciones de ganar ahora en nuestras áreas prioritarias de Norteamérica, venta al por mayor y también running. Al mismo tiempo dice que si bien estamos cosechando éxitos, aún tenemos trabajo por delante para que todos los deportes, geografías y canales sigan rumbo similar, gestionando un entorno operativo dinámico. Continúa diciendo que confía en que tenemos un enfoque correcto en ganar ahora, que es la estrategia que están aplicando, y que nuestra nueva alineación en la ofensiva deportiva será clave para maximizar la cartera completa de Nike a largo plazo. Lógicamente, aquí siempre en este tipo de negocios lo que tenemos que pensar es si la reestructuración que están haciendo es o no correcta y si a medio y largo plazo creemos que esta compañía lógicamente va a ir presentando cada vez mejores resultados. Si así es como creemos que va a ser, es decir, que el equipo directivo sabe cuáles son los cambios necesarios para volver a dirigir hacia la senda de crecimiento esta compañía, que sí es verdad que Nike nunca ha sido una compañía de alto crecimiento, sino más bien ha sido una compañía considerada madura, estable y con cierto crecimiento estable y duradero en el tiempo. Por tanto, si volviera a esa senda de crecimiento constante, lógicamente el mercado estaría dispuesto a pagar mayores múltiplos por la calidad y resiliencia de ese crecimiento. Sin embargo, por todas estas incertidumbres es precisamente por lo que vemos que el mercado ya no está dispuesto a pagar tan altos múltiplos. Además, si la compañía ha estado presentando cada vez beneficios más negativos o decrecientes, pues lógicamente el mercado lo que ha hecho es ajustar el precio a la baja para no estar pagando un sobremúltiplo por esta compañía. Pero eso sí, ¿qué es lo que podemos esperar por este tipo de compañía? Bueno, aquí lo que comenta el CEO es que se siente alentado por el impulso que generamos en el trimestre, pero el progreso no será lineal. Ya está avisando de que no van a estar creciendo de forma constante, ya que las dimensiones de nuestro negocio se recupera en diferentes plazos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque además añade que si bien enfrentamos diversos obstáculos externos, nuestro equipo se centra en ejecutar lo que podemos controlar y lógicamente aquí tienes que tener en cuenta que hay problemas con tipos de interés, con inflación, también con efectos arancelarios, con guerras comerciales, con guerras entre diferentes países y lógicamente aquí hay muchos puntos que no puede controlar la compañía. Sin embargo, lo que sí que puede hacer es solucionar todos esos problemas en los canales de ventas que tenían, también reestructurar la compañía para que esté de una forma más optimizada, que mejoren la parte de venta digital, que también intenten centrarse en los canales de terceros, es decir, la venta de terceros y lógicamente todo eso puede hacer que la compañía vuelva a seguir vendiendo y lógicamente todo eso puede hacer que la compañía progresivamente vaya aumentando la facturación y vuelva a recuperar tanto márgenes como beneficios. Si bajamos un poco más, aquí vemos precisamente que esos ingresos fueron de los 11.700 millones, un aumento del 1%, los ingresos de la marca Nike fue de 11.400, un aumento del 2%, los ingresos directos fueron de 4.500 millones, una disminución del 4%, 5 en moneda constante, y que también aquí avisan que esto fue debido a la disminución del 12% en la marca digital de Nike y también una disminución del 1% en las tiendas minoristas propiedades de Nike. Y lógicamente los ingresos mayoristas fueron de 6.800 millones, un aumento del 7%, que esta es la parte que fue más positiva, y los ingresos de Converse fueron de 366 millones, una caída del 27%.
30%, que esta, como se ve, es la parte que más ha sufrido, pero que lógicamente no representa más porcentaje de la compañía. Además, también tenemos que tener en cuenta cuál es la razón por la que los márgenes de esta compañía se han comprimido, y en este caso nos explican que ha sido por un precio de venta promedio más bajo, es decir, que han vendido a un precio menor, lo que refleja mayores descuentos y una combinación de canales, así como tarifas más altas en América del Norte. Todo esto, lógicamente, lo que hace es que esa subida de impuestos en América del Norte, es decir, en Estados Unidos, es decir, por aranceles, y al mismo tiempo también vender con descuento, hace que los márgenes se le estrechen y por tanto los beneficios hayan sido menores. Pero aquí también tenemos que entender que si esto ha sido de forma puntual, por aquí también hay margen por el que la compañía podría conseguir expandirse y por tanto generar mayores beneficios de cara a un medio y largo plazo. Por supuesto, también en cuanto a gastos de ventas y administrativos, disminuyeron un 1% a 4.000 millones. Gastos de creación de demanda fue de 1.200 millones, una disminución del 3%, debido principalmente a un menor gasto de marketing de la marca, que refleja una mayor inversión en eventos deportivos clave del año anterior, parcialmente compensados por un mayor gasto de marketing deportivo en el año actual. Y por supuesto también los gastos generales de explotación fueron de 2.800 millones, en el mismo nivel del año anterior, es decir, que se mantuvieron similares, al mismo tiempo que también la tasa impositiva fue del 21% en comparación con el 19%, lo que quiere decir que si le han subido los impuestos, pues lógicamente al final se han quedado con menos beneficio neto. Y lógicamente, en cuanto a ingresos netos, ese beneficio neto, 0,7 mil millones, es decir, 700 millones, una disminución del 31%, y las ganancias diluidas por acción fueron de 0,49, una disminución del 30%. Por tanto, como podemos ver, si el beneficio neto y los EPS son malos, esas caídas del 30%, y precisamente porque esos resultados han sido más positivos de lo que esperaba el mercado, pues ha tenido esta respuesta con una subida del 3% a lo largo de esta semana. Lógicamente, si bajamos un poquito más, también nos hablan de los inventarios, que fue de 8,1 billions y un 2% menos en comparación con el año anterior, y el efectivo y equivalentes también tienes que ver que fueron de 8,6 billions, aproximadamente 1,7 billions menos que el año pasado, ya que el efectivo generado por las operaciones fue más que compensado por los dividendos, recompras y reembolsos de bonos y gastos en capital. Es decir, que tienen menos caja debido a que han pagado dividendos, recomprado acciones, pago de bonos y también el CAPEX que han destinado a reinversión en la empresa. Lógicamente, si bajamos un poquito más, también vemos esos dividendos que han pagado, que además nos destacan que llevan 23 años consecutivos pagando el dividendo, y lógicamente aquí además devolvieron 714 millones a los accionistas, incluyendo 591 en dividendos, un aumento del 6%, es decir, que los accionistas de Nike, a pesar de que la compañía ha ido cayendo, han estado mitigando esa caída recibiendo dividendos, y por otro lado la compañía ha estado recomprando acciones, lo que eso, como sabes, a su vez hace que los EPS amortigüen esa caída de malos resultados, y también a medio y largo plazo, si empiezan a presentar mejores beneficios, como hay menos acciones en circulación, quiere decir que el crecimiento estaría más garantizado. Por tanto, hay que tener en cuenta que sí, los resultados de forma objetiva de Nike han sido malos, pero han sido menos malos de lo que esperaba el mercado, y precisamente por eso es por lo que ha subido en bolsa. Pero si vamos aquí, por ejemplo, a ticker, podemos ver cómo, teniendo en cuenta los múltiplos forward, recuerda que estos son los beneficios a 12 meses, pues aquí vemos que parece que la compañía está cotizando carísima, a 38 veces PER y a 62 veces Free Cash Flow. ¿Esto qué quiere decir? Que lógicamente los beneficios que van a presentar a 12 meses vista van a ser muy pobres, por tanto, teóricamente estaríamos pagando sobre este múltiplo en base a los beneficios que van a presentar, un múltiplo bastante exigente. ¿Esto quiere decir que es una mala inversión para invertir a largo plazo? Vamos a verlo ahora mismo con las valoraciones medias. Esta compañía, más o menos cuando ha estado en condiciones normales, podemos ver aquí, por ejemplo, que por PER de media se ha pagado en el rango de unas 30 veces a 25 veces. Lógicamente, cuando ha subido es porque la compañía ha presentado peores beneficios. Lógicamente, si los beneficios caen, el múltiplo se dispara. Sin embargo, aquí tenemos que mirar cuáles son las expectativas, ya no a corto plazo, es decir, a 12 meses, es decir,
a un año, sino más a un medio y largo plazo de 3 a 5 años en adelante. Para eso vamos a ir a estimaciones y aquí vamos a ver, por ejemplo, que los propios analistas estiman de forma lógica que esta compañía podría tener la capacidad de crecer los ingresos a tasa del 5%, que esto es lógico porque estamos hablando de una empresa madura, es decir, de la noche a la mañana no va a crecer al 10, 15, 20, 30%. No, lo lógico es que crezca a una tasa de dígito simple, media o incluso, si lo hace muy bien, medio alta, es decir, entre un 5, 6, 7%. Ten en cuenta que estos son los ingresos, pero al final lo que se paga en mercado es en base a los beneficios que genera la compañía. Por tanto, si nos vamos a los beneficios contables, es decir, beneficio neto, aquí podemos ver que en EPS se esperan crecimientos de, ojo, en 2026, que recuerda que han presentado el primer trimestre de 2026, lo tienen cambiado, se espera una caída del 23%. Por tanto, para todo 2026 se esperan unos malos beneficios. De ahí viene precisamente el sobremúltiplo que estamos pagando. Pero ¿realmente eso es lo que estamos pagando por la compañía de Nike? Tienes que tener en cuenta que si la capacidad productiva de la compañía sigue intacta, sí, pueden tener un año, 2 años incluso malos, negativos, es decir, con, como puedes ver aquí, beneficios decrecientes, pero lo cierto es que si las condiciones macroeconómicas se normalizan, es decir, desaparecen los aranceles, es decir, desaparecen las guerras comerciales, es decir, desaparecen los conflictos entre distintos países, lógicamente toda esa incertidumbre más que ya hemos visto en vídeos anteriores, cómo la Fed ha empezado a bajar los tipos de interés. Si se empiezan a bajar los tipos de interés, lógicamente eso hace que sea más fácil financiarse para todo tipo de empresas y también para el consumidor final, lo que quiere decir que incluso el consumidor final estará dispuesto a gastar, a consumir mucho más. Y esto, lógicamente, podría motivar a que muchos consumidores vuelvan a comprar zapatillas Nike, vestimenta Nike, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tenemos que pensar ya no solo a corto plazo, que sí, a 12 meses puede que vaya la cosa mal, pero lo cierto es que si tenemos en cuenta, por ejemplo, este crecimiento del 50, del 22, del 27, del 20, ¿y por qué? Te pregunto yo, ¿por qué esto es lógico o tiene sentido esperar este crecimiento? Pues precisamente como te comenté antes, vistes que Nike, a pesar de estar pasándolo mal, tiene márgenes brutos superiores al 40%, incluso si lo hace bien cercanos al 50%. Una compañía que tiene márgenes brutos, y si te fijas bien, ya no solo en márgenes brutos, sino también si vamos aquí al apartado de EBITDA o EBIT, incluso si queremos tener en cuenta el beneficio operativo, fíjate que, por ejemplo, que hayan caído los márgenes al 8 y 6%, simplemente con que vuelvan a aumentar esos márgenes significa que ya habrá apalancamiento operativo. Es decir, la compañía gasta menos de lo que realmente ingresa, lo que quiere decir que al final hay una palanca gracias a ese incremento de márgenes, lo que quiere decir que al final puedan crecer muchísimo más de lo que están creciendo los ingresos. Lógicamente habrá que ver si realmente terminarán creciendo ese 20, ese 15, ese 18, ese 50%, como estamos viendo aquí en los EPS. Pero, lógicamente, si todos los costes por rebaja de tipo de interés, por incertidumbre, etcétera, etcétera, si todo eso mejora, pues los márgenes incrementan y por tanto los beneficios podrán crecer perfectamente a tasa de doble dígito. Por tanto, fíjate que ya no me voy a ir ni siquiera a 2030 para tener en cuenta estos 4,69, sino incluso siendo más conservador y teniendo en cuenta, y me da igual que sea hasta 2030, pero teniendo en cuenta estos 3 de EPS, que lógicamente es muy inferior, fíjate que si por ejemplo me voy aquí a la calculadora y voy a tener en cuenta ahora mismo estos 3 de EPS y lo voy a multiplicar por un múltiplo razonable para esta compañía, como podría ser 25 veces, estamos hablando de que el precio objetivo sería 75. Fíjate que ahora mismo el precio es 71. Es decir, ¿qué es lo que te estoy diciendo con esto? Ahora mismo la compañía de aquí a que presente más o menos esos 3, es decir,
prácticamente estaríamos hablando de aquí a que se recuperen los beneficios, que más o menos toda esta caída la vuelva a recuperar, y fíjate que en 2024 que presentó 3,95, pues prácticamente no recuperándose del todo, pero casi recuperándose, ya quiere decir que estaría justificado el precio de hoy. Y a partir de aquí, si la empresa continúa creciendo, pues lógicamente tú podrás tener este crecimiento igual o similar a lo que tienen los beneficios. Si los beneficios crecen a tasas del 20% y ni siquiera del 20%, sino incluso siendo más conservadores, si la compañía a partir de 2028 pasara a crecer a tasas los beneficios del 15%, tú al final, si el mercado decide seguir pagando esas 25 veces, que es razonable para la compañía de Nike, ojo, teniendo en cuenta que recupera márgenes, teniendo en cuenta que toda la incertidumbre se pasa, teniendo en cuenta que los tipos de interés irán bajando, pues lógicamente el mercado es más seguro que pueda mantener ese múltiplo. Y por tanto, tú al final obtendrás ese crecimiento del 15-20% simplemente por hoy estar pagando un precio, o mejor dicho, un múltiplo con descuento. Pero ojo, no a 12 meses, sino a más de 24 o 36 meses. Por eso hay que entender que este tipo de compañías, este tipo de situaciones, cuando se invierten, sí, ahora mismo es caro, pero si tú dices que es caro es porque tu visión es cortoplacista. Sin embargo, te pregunto, si la compañía pasa a generar, como estamos viendo aquí, incluso como proyectan los analistas, 4,69 o 5 o 6 de EPS, mi pregunta es, ¿cuánto crees que realmente sería el múltiplo o cuánto de barato estarías comprando hoy con visión a 2030, 2031, 2032? Pues lógicamente si ponemos aquí en la calculadora los 71 de precio actual y esto lo dividimos, por ejemplo, entre 5 de EPS, que sí, que puede ser a 2030, que puede ser a 2031, que puede ser a 2032. Estamos hablando en este caso de que sería aquí, como puedes ver, unas 14 veces. Por tanto, quiere decir que tú inviertas en Nike a 14 veces prácticamente te garantiza que de ahí en adelante vas a tener beneficio garantizado, porque difícilmente, y esto lo podemos comprobar aquí en la pestaña de valoración, difícilmente el propio mercado te ha pagado menos de 14 veces. Es decir, que sí o sí vas a tener beneficios garantizados, ojo, si tienes el plazo temporal o la duración o la espera o la paciencia correcta. Por tanto, aquí hay que entender que sí, a corto plazo estaríamos invirtiendo en una empresa que está pasando por una reestructuración, que está presentando malos resultados, que aunque los resultados que haya presentado malos son mejor de lo que se esperaba, sí, es verdad que siguen siendo malos, pero que aquí no hay que pensar a un año vista, sino realmente si estamos en una compañía que consideramos que es madura, estable y que se está reestructurando, pues lógicamente, si hace todas las cosas correctas, en un plazo de 5 años nos garantizamos tener una buena rentabilidad a medio y largo plazo. Por eso te digo que hay que mirar el horizonte temporal y no solo estar verificando el múltiplo a un corto plazo, es decir, a tan solo 12 meses por múltiplo forward. Bien, una vez te he hablado de la compañía de Nike, de sus resultados y lógicamente lo que pienso que podría darse en una situación a un medio y largo plazo, que lógicamente todo esto hay que ir verificándolo trimestre sobre trimestre, que vayan recomprando, que vayan pagando dividendos, que al mismo tiempo vayan reestructurándose de forma correcta y al mismo tiempo que todas las causas macroeconómicas se vayan disipando, vamos a saltar a otro tercio como es el caso de Globant, una compañía que ya te he hablado en el canal del sector IT y que esta semana ha anunciado algo bastante interesante. Y fíjate que aquí tengo el gráfico máximo para que veas precisamente que esta compañía realmente desde 2022 parece o aparentemente parece que no ha levantado cabeza. Pero ojo, aquí quiero sobre todo centrarme en un punto o en un matiz que esto quizás puede cambiar tu punto de vista frente a esta compañía. Aquí ves simplemente la noticia de lo que han sacado esta semana y el por qué esta misma semana puedes ver en el gráfico cómo la compañía desde el punto más bajo, y aquí ves cómo tuvo una subida del 7%, luego es verdad que corrigió y siguió subiendo, pero más o menos tuvo una subida en ese mismo día del 6,5, 7%, y lógicamente todo esto es
es precisamente por esta noticia, que es que la compañía ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones de 125 millones. Bien, aquí me quiero detener porque he visto en comentarios de vídeos anteriores que hay confusión con este tema y me gustaría explicarlo, no solo de forma objetiva, sino también añadiendo mi opinión, que como te digo, mi opinión es una parte subjetiva, pero luego hay datos que son objetivos. Entonces, con toda esta información, espero que por lo menos tengas más opciones a la hora de ver realmente si te merece o no la pena este tipo de compañías. Hay que comprender que en el sector IT, cuando invertimos, ya lo he explicado en vídeos anteriores, hablando de Endava, hablando de Accenture, hablando de Globant, hablando de EPAM, hablando de Nagarro, etcétera, etcétera, en este tipo de empresas, en este sector, lógicamente quien tiene el poder de negociación no son las empresas, son los trabajadores. ¿Por qué? Porque por oferta y demanda escasean los trabajadores, es decir, las empresas necesitan más ingenieros cualificados de los que hay actualmente disponible. Y además, tienes que tener en cuenta que de estos ingenieros cualificados, ahora que está creciendo la parte de inteligencia artificial, lo que se requiere es que esos ingenieros cualificados encima estén especializados en inteligencia artificial. Es decir, todavía escasean más, por lo que hay que pagarles más. Bien, una vez entiendes esto, hay que entender, y esto ya lo he explicado en el canal, que las Stock-Based Compensation, es decir, incentivos para directivos y empleados, no son o no suponen una salida de caja real para las empresas. No suponen, y esto es objetivo, no es mi opinión, no suponen una salida de caja real. Precisamente, ¿cómo podemos comprobar esto? Si me voy aquí y pongo Globant, puedes ver precisamente como si vamos a la partida de los cash flow, aquí precisamente podemos ver en este apartado cómo suma precisamente Stock-Based Compensation, suma. ¿Por qué? Porque partiendo del beneficio neto, como ya he explicado en la lista de reproducción de contabilidad del canal que puedes encontrar, realmente a partir de aquí se empiezan a sumar y restar las salidas o entradas de caja reales y no ficticias, las que son parte ficticia se suman porque no han salido y por tanto se vuelven a sumar porque no ha supuesto una salida de caja real. Bien, en este caso podemos ver que Globant, al igual que otras muchas compañías del sector, han estado incrementando las Stock-Based Compensation drásticamente. Y sí, drásticamente. Pero ¿sabes qué? Esto de aquí supone un efecto dilutivo para los accionistas, no para la empresa, para los accionistas. Es decir, si se reparten, por ejemplo, en el año 2024, 81 millones, como puedes ver aquí, son 81 millones en Stock-Based Compensation, es decir, en opciones con derecho a transformarse en acciones para los empleados y directivos. Si esas opciones terminan ejecutándose y transformándose en acciones, eso es lo primero. Si se transforman, que no todas, porque algunas están ligadas a objetivos, si no se cumplen los objetivos, lógicamente esas opciones no pasan a ser acciones y por tanto esos empleados o esos directivos no las cobran, pero si se transformaran todos, pues lógicamente esto ¿qué nos está diciendo? Pues que estos 81 millones de beneficio neto, por ejemplo, de EPS que hay, pues lógicamente estos 81 millones de beneficio, en este caso de beneficio neto ajustado, porque tenemos en cuenta esas Stock-Based Compensation con la nueva emisión de acciones, pues lógicamente esos nuevos beneficios se diluyen entre más accionistas. ¿Por qué? Porque esos empleados y directivos ahora pasan a tener más acciones, por tanto el beneficio se diluye. Quiere decir que nosotros como accionistas obtendríamos menos beneficio por acción, porque se diluye entre otras partes, como digo, entre directivos y empleados. Bien, esto, si te fijas, al final lo que hace es que el beneficio que consigan los accionistas en los EPS, es decir, el beneficio por acción, se diluya para compensar, para remunerar a estos empleados cualificados. Pero aquí viene lo siguiente, ¿qué es lo que ha estado haciendo Globant en estos últimos años? Si vamos aquí a este apartado de aquí, recompra de acciones, fíjate que la compañía no ha recomprado acciones hasta 2021. 7 millones, 9 millones,
11 millones, 10 millones, y lógicamente tú puedes pensar, oye, aquí el efecto dilutivo es negativo, porque sí, por una parte aquí recompran 10 millones, lo que, como sabes, si se retiran acciones de circulación, quiere decir que los EPS incrementan, eso es positivo, pero si aquí el efecto es 10 millones frente a, como ves aquí, 81 millones, quiere decir que de forma neta no se estarían diluyendo en 70 millones. Vale, esto aparentemente no, de forma realista es negativo para los accionistas porque obtenemos menos beneficio por acción ajustado y por tanto eso quiere decir que si el beneficio crece menos, en bolsa se pagará un menor múltiplo. O dicho de otra manera, el precio no subirá tanto porque los EPS suben menos al estar diluyéndose. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que acaban de anunciar, como leéis, se aprobó un nuevo programa de recompra de acciones autorizando la asignación de hasta 50 millones de dólares por trimestre, sujetos a un agregado máximo de 125 millones para todo el año, como podéis ver, hasta el cuarto trimestre de 2026, es decir, del cuarto trimestre de 2025 hasta el cuarto trimestre de 2026. 125 millones. 125 millones implica que, fíjate, que de la última recompra que se hizo, 10 millones, es multiplicar por 12 lo destinado a recompras. Y digo más, 125 millones, si lo comparamos con las Stock-Based Compensation pagadas hasta el año anterior, 81, que si seguimos lógicamente esta tendencia, 60, 72, 81, podríamos pensar que para 2025 quizás se puedan pagar, que no paga la empresa, pero pagar en Stock-Based Compensation unos 90, 100 millones más o menos. Si se paga 90, 100 millones aproximadamente, si se paga, repito, 90, 100 millones, pero luego se recompran 125, significa que sería la primera vez que de forma neta los EPS no se diluyen, sino que al revés. Es decir, se quitan acciones de circulación, lo que hace que el efecto de recompras tenga un mayor peso que el efecto dilutivo en las Stock-Based Compensation y por tanto los accionistas nos veamos beneficiados, además de que los empleados cualificados estén cobrando sus incentivos. ¿Y esto qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que esta empresa, con los beneficios que va a generar, primero, si sabe que puede destinar 125 millones a recompras, es porque sabe que tiene capital para afrontarlo. Pero ojo, aquí no hay que creer nada, aquí hay que mirar números. Y si bajamos un poquito más, vemos que en el año 2024 esta compañía empezó el periodo con 307 millones y ha terminado con 142. Es decir, que en 2025 ha iniciado con 142. Tiene más de lo que va a destinar en todo el año para recompra de acciones. O dicho de otra manera, si Globant para el próximo año generara 0, aún así podría cumplir con este plan de recompra de acciones y por tanto el efecto dilutivo ya no sería negativo, sino sería positivo para nosotros como accionistas. Es decir, se quitarían más acciones de circulación de las que se emiten y por tanto los EPS incrementarían todavía más. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque gracias a esto, si vamos a las estimaciones, fíjate lo siguiente. Para este año 2025 sí se esperaba que Globant presentara unos malos resultados. Y malos resultados, estamos hablando de crecimientos del 1,4%, 1%, podría ser 0, podría ser 2, 1,4 estiman los analistas, de crecimiento en el EBITDA del 5%, de crecimiento en el EBIT del 0,5%, de crecimiento en el EBIT normalizado del 6%, y fíjate que lo peor, en los EPS reportados, caída del 34%, pero de forma ajustada una caída del 4%. Fíjate que aquí es donde realmente tenemos que entender
cuando miramos las cosas ajustadas o normalizadas, para que veas que este gran diferencial no solo tiene en cuenta las stock-based compensation, sino también tenemos que tener en cuenta el efecto de recompras y también no solo a corto plazo, sino lo que puede generar la compañía a un medio y largo plazo. Si este teóricamente va a ser el peor año, y ojo, como te expliqué con la compañía de Nike anteriormente, el mercado siempre quiere anticiparse. Por eso hemos estado viendo como todo este año la compañía no ha parado de caer. Globant ha caído y ha caído y ha caído y ha caído cada vez porque se esperaban peores resultados, peores beneficios, pero lo cierto es que aquí estamos viendo que fíjate que esta compañía, como te expliqué en años anteriores, 2023 creció un 17, 2024 creció un 15, ahora porque simplemente crece un 1 y pico y en beneficios sí es verdad que cae un 30, lógicamente, si no tuviéramos en cuenta ningún ajuste, deberíamos de esperar una caída del 30%, más o menos, si el mercado fuera eficiente pagando los mismos múltiplos. ¿Cierto? Bien, pues si vamos aquí, vemos que realmente la caída ha sido superior a ese 30%, de un 71%. Y lógicamente también es verdad que por aquí los múltiplos de la compañía ya eran bastante exigentes, de 30, 30 y pico veces, 35 veces. Lógicamente tampoco tenemos que tener en cuenta eso. Por tanto, sí es verdad que podemos esperar, como hemos visto, un ajuste en la caída del precio en base a los beneficios esperados. Pero es que ahora cambia la retórica. ¿Por qué? Porque precisamente la compañía, si recompra, ya los EPS no van a caer tanto. ¿Por qué? Porque la compañía está destinando parte de la caja que tiene, que ojo, si lo tiene en caja no sirve para nada. Una compañía puede aportar valor a los accionistas repartiendo dividendos, recomprando acciones, haciendo adquisiciones u otra serie de cosas, incluso incrementando el CAPEX de expansión para mejorar toda su parte, toda su infraestructura y mejorar a largo plazo la rentabilidad ofrecida para los accionistas, pero en este caso lo peor que puede hacer es dejarlo en caja. Por tanto, la compañía ha decidido los 140 y pico millones que vistes que terminó el periodo de 2024, destinarlos prácticamente 125 a recompras en este 2026, es decir, de finales de 2025 cuando termine el periodo hasta 2026. Por tanto, quiere decir que ya las expectativas ya van a ser muy superiores. Y esto, más todo lo que has ido viendo en el canal de cómo, por ejemplo, cada vez la inteligencia artificial, lejos de ser algo que vaya a desbancar a las consultoras IT, puede hacer que los consultores IT especializados tengan un mejor trabajo y, por tanto, las consultoras bien posicionadas con ingenieros cualificados especializados en inteligencia artificial tengan un mayor crecimiento. Todo esto sumado también a que la necesidad de la digitalización está más que demostrado que a medio y largo plazo va a ser necesario para todas aquellas empresas de nueva creación que vengan en los próximos años, pues lógicamente todo esto más la demanda actual y creciente de los próximos años garantiza que este tipo de compañías van a presentar un mejor resultado. Pero es que además de todo esto, si la compañía empieza a recomprar acciones, significa que ya el coste dilutivo no lo sufrirán solo los accionistas, sino que la empresa realmente lo que estará haciendo es pagar esa remuneración variable, es decir, esos incentivos de forma indirecta a través de las recompras de acciones. Es decir, paga en stock-based compensation, diluye a los accionistas, pero si luego recompra acciones y el efecto neto es positivo para los accionistas y también paga esos incentivos, quiere decir que en este caso ganamos los accionistas y ganan los empleados cualificados, cosa que esto quiere decir que la rotación de estos ingenieros cualificados será menor porque no se irán a la competencia, como si era un problema de Endava que te comenté en el canal, que tenía la parte de rotación de empleados demasiado baja, rotaban demasiado en 6, 7, 8 meses y eso lógicamente no hace que tengan proyectos duraderos y todo eso lo han solucionado pagando más incentivos, pues lógicamente en este sector, si se pagan más incentivos
pero ojo, pero la empresa asume que con parte de los beneficios o parte de la caja recompran, tampoco nos afecta negativamente a nosotros como accionistas y por tanto podemos vernos beneficiados a la misma vez que también mantienen a todos esos empleados cualificados. Lógicamente esto hay que entenderlo, ¿por qué? No porque ahora sea la solución, sino porque, como te he dicho, este tipo de compañías del sector IT a un medio y largo plazo van a generar buenos resultados porque la demanda está ahí. Y ya puedes ver incluso el vídeo anterior que te hablaba de Endava, donde incluso con malos resultados tienen la cartera de pedidos histórica más alta que han tenido nunca. Es decir, la demanda está ahí, solo falta que todos esos clientes terminen haciendo fuertes inversiones. ¿Y cómo, o digamos de otra manera, cuál será la palanca que active esas fuertes inversiones? Pues la bajada de tipo de interés, que las incertidumbres macroeconómicas se disipen, las guerras, aranceles, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se vaya a solucionar, que lógicamente no va a durar de por vida, pues la demanda empezará a invertir y con fuerza. Y por tanto, este tipo de compañías empezarán a crecer y además, cuando empiecen a presentar esos buenos beneficios, beneficio neto, beneficio contable o free cash flow, y justo en ese momento este tipo de compañías tengan menos acciones en circulación, quiere decir que incluso los EPS crecerán todavía más de lo que realmente habíamos pensado en un primer momento. Por tanto, aquí hay que vigilar, porque si realmente la compañía, tal y como dice, a final de 2025 hasta final, el cuarto trimestre de 2026, empiezan trimestre a trimestre a recomprar acciones y empiezan a demostrar a los accionistas que el efecto dilutivo, que podría ser negativo para los accionistas, no va a ser negativo, sino va a ser positivo, cuidado, porque esto es una palanca adicional que podría hacer que este tipo de compañía creciera incluso todavía más rápido de lo que pueda crecer el resto de competidores del sector. Y nada, espero que te hayan gustado este tipo de ineficiencias. Como ves, tanto con Nike, tras presentar resultados, sí es verdad que han presentado resultados mejor de lo esperados, aunque siguen siendo malos, y que las expectativas no solo debemos mirarlas a un corto plazo, es decir, múltiplo forward de 12 meses, sino pensar más a medio y largo plazo si este tipo de compañía se puede recuperar o no. Y también con el caso de Globant puedes ver que los efectos que aparentemente son negativos, lo cierto es que la compañía está haciendo todo lo posible para beneficiar a los accionistas y demostrar que la empresa tiene capacidad de seguir creciendo, y lógicamente con la demanda constante que tiene, pero que todavía no están haciendo fuertes inversiones, esto puede hacer que se aceleren todavía más esos beneficios gracias a estas futuras recompras. Por tanto, como ves, dos casos de dos situaciones diferentes que espero que te hayan gustado, y como siempre te voy a dejar aquí dos vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.